minutos, 22 grados la temperatura. Recibimos con mucho gusto en el estudio al doctor Felipe Ortega Rivera, experto en construcciones hidráulicas, un hombre con estudios en muy diferentes universidades, no solo del país, sino del mundo entero, con estudios y posgrados hasta en Rusia. Y bueno, pues lo invitamos pues para que nos diga qué hacemos para retener el agua que pasa por Saltillo, porque mire, en los últimos días, en las últimas semanas se han registrado lluvias muy intensas, tormentas muy grandes, ha pasado una gran cantidad de agua, pero nada más pasa y se va y no la retenemos de ninguna manera y luego estamos batallando muchísimo por cuestiones de la sequía. Doctor, bienvenido, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy bien, gracias. Doctor, pues recordamos que cuando éramos niños había un juego de que agua pasa por mi casa, yo me quito y ella pasa. Y aquí en Saltillo pues nomás vemos pasar el agua y luego estamos batallando por falta de agua. ¿Qué tenemos que hacer para retener esa agua? Que no nada más verla pasar. Bueno, existen varios métodos, vamos a decir. Uno de ellos son las presas. Las presas ya sean de gaviones o de mampostería, concreto. Otros son la captación de agua en reservorios. Poca gente lo hace, muy poca gente lo hace. Sin embargo, pues hay vestigios aquí en Saltillo. El licenciado Catarino Molina ya tiene más de 20 años de utilizar el agua de lluvia. Tiene un aljibe de 1 millón de litros. ¿Un aljibe natural? Él lo hizo. Pero se pueden construir más grandes. Se pueden construir más grandes sin violar ninguna ley. No, ninguna ley. Es agua que viene corriendo de la sierra. La ley que prohíbe aquí en México, entre comillas, el aprovechar el agua de los arroyos, digo entre comillas porque ella se refiere a aguas permanentes, ríos grandes. Estos son pequeños afluentes. Durante mi vida profesional yo construí muchas presas aquí en el estado de Coahuila. ¿Cómo cuáles, doctor? En General Cepeda, en Parras, en Arteaga, en Sacramento, en Zaragoza, en Ramos Arizpe. Algunas de ellas alcanzan 14 metros de altura, que es lo que la Conagua me permitía en ese tiempo. Se podían construir más altas, pero necesita un estudio mucho más profundo y mucho más estudios. Pero si hacemos más de estas presas, pues vamos a estar más protegidos para la hora de la seca. Claro que sí, inclusive para recargar los acuíferos. Un caso que me llama la atención es el cañón de San Lorenzo. Es un cañón muy grande, muy amplio. Y de mucha agua. Y la temporada de lluvias sí tiene agua. Y tiene corrientes permanentes, pequeñas, pero las tiene. Entonces, esas se pueden aprovechar, ¿verdad? Y ¿qué se debe construir ahí a la salida de ese cañón? Una presa de mampostería, de concreto. De concreto. Dejándole válvulas de alivio, o sea, para que salga el agua. Y el mayor beneficio sería la recarga del acuífero. Porque algo que no se ha dicho aquí en Saltillo es que el agua que llega a Saltillo no llega a la mayor parte de Carneros. Ajá. Y hay un abatimiento muy grande, ya de más de 100 metros. En los pozos de Carneros. En los pozos. Carneros y Derramadero. Nos estamos acabando el agua de Carneros y Derramadero. A ese sí es preocupante, porque el agua que llueve, como usted dice, pues dura mientras está corriendo el agua. Después de eso, ni una gota nos queda de Saltillo, ni una gota. No almacenamos nada. Nada, absolutamente. Entonces, sería conveniente en los arroyos construir pequeños muros con la intención de que se retenga y se infiltre. Que se recargue el acuífero. Se recargue el acuífero. ¿Qué pasó con la presa de Gaviones, ubicada allá en La Narro?
La presa de Gavión es, que por cierto tuvo muchos problemas en el inicio. Ahora ya casi totalmente ensolvada, debido a que el arroyo afluente de esa presa trae una gran cantidad de sólidos de suspensión, arcillas principalmente. En cada lluvia queda una pequeña capa que permite que no se infiltre el agua. La arcilla no permite que se infiltre. Y entonces pierde su función. Ya no está cumpliendo su función. Y poco a poco pues, va a quedar ensolvada, va a quedar ahí como un campo de béisbol. Se va a ir llenando. Se está llenando ya de sol. ¿Qué tendría que hacerse para aprovecharla? En ese caso, como en otros, se deben de perforar pozos hasta el acuífero, de tal manera que cuando llegue, mediante un pequeño filtro, pase hasta el acuífero. ¿De cuántos metros sería ese? Bueno, en cada caso es diferente, pero hay desde 30, 40, 50, 100 metros, hasta 100, más de 150 metros. Pero es una inversión que vale la pena, por supuesto. Claro, es una muy pequeña inversión. Y eso se puede corroborar en los pozos que existen en algunos proyectos que se hicieron cuando yo construí presas. Aguas abajo de las pequeñas presas había y todavía existen pozos con papalotes, que en su momento, cuando estábamos construyendo, ya no había agua, pero después de que se empezó a retener el agua en la presa, empezó a brotar el agua hasta la salida del pozo. Se notó luego el beneficio. Eso es la comprobación, pues digamos, de una teoría, pero eso es el resultado. El agua se filtra por abajo y sale más abajo. Doctor, ¿y la presa Palo Blanco? La presa Palo Blanco sigue infiltrando agua por la parte de abajo. Esa tampoco, pues no cumple su función. Aparte que tiene muchos problemas muy serios de movimiento de la presa hacia aguas abajo. Con agua, en su tiempo, dio un dictamen que había que derrumbarla porque no tenían los permisos. Ese fue un mal diseño y construcción de presa. Lo digo porque soy especialista en ese caso. Desde que la empezaron a construir, mi opinión era de que la hubieran construido de concreto, sobre la roca firme, y así no hay ningún problema. ¿Verdad? De esta manera como lo hicieron, pues sí hay problemas porque el agua se sigue infiltrando por la parte de abajo y alcanza grandes pérdidas de la presa. ¿Cómo la hicieron? ¿Con tipo Gavión? No, es de tierra. De tierra. Es un corazón de arcilla. Pero cuando sacaron un reportaje, se vio que le había faltado material aguas abajo. Por eso tuvo un desliz hacia abajo. Se corrió. De tal manera que ya no permiten almacenar hasta cierto nivel. Y está permanente abierto un desfogue para que no vaya a subir más alto, porque es peligroso. Sí, pues entonces sí estaríamos hablando en una gran avenida en la que la capacidad, tanto del vertedor como esto, llegue a rebasar eso, indudablemente que se va a ir, ¿verdad? Porque no tuvo esas fallas. Y puede afectar las zonas de abajo, varios ejidos. Afortunadamente es un arroyo que pues conduciría el agua hacia más abajo, ¿verdad? Pero ahí hay un riesgo. Hay un riesgo de que sí se pueda mover. Doctor, ¿y los llamados pozos de absorción también ayudarían en toda la ciudad? ¿Dónde hay que hacerlos y cómo son los pozos de absorción? Bueno, esos están encaminados a hacerlos en la parte de la sierra, junto con zanjas a nivel, para que el agua no llegue a la ciudad. Ahí una parte se infiltra, otra se dirige hacia a los cauces naturales, de tal manera que no llegue. Sin embargo, la ciudad, el perímetro de la ciudad y el área de la ciudad son más de 15,000 hectáreas, 15,000 hectáreas pavimentadas, o sea, con techos. Cada gota que cae ahí en la época de lluvias escurre.
De tal manera que una lluvia de 30 milímetros en 1 hectárea, que son 10,000 metros cuadrados, ¿verdad? Pues ya nos dan algo así como 300 metros cúbicos por hectárea. Caramba. Esa agua corre, por eso la vemos correr. No la podemos detener porque los drenajes pluviales que se hicieron son insuficientes, son muy pequeños. Son muy pequeños. Muy pequeños. Por eso va el agua por arriba del pavimento. Antes de que se hiciera, yo me acuerdo, no sé si aquí me hicieron una entrevista, y en aquel entonces yo proponía drenajes pluviales. Qué bueno que se hicieron, qué bueno, porque pues, se evitaron ya varias inundaciones, y casas que se llenaban de agua, etcétera. Pero sigue habiendo muchos problemas, sobre todo al norte. ¿Ve usted algún esfuerzo o alguna intención de hacer este tipo de obras en la sierra o nadie ha hablado de eso, doctor? No, yo inclusive escribí algo. Ajá. Mientras no haya interés en resolver el problema se conoce de hace mucho tiempo, pues no pasa nada. La gente, los que están gobernando, dicen, bueno, pues espérate 24 horas. Como las noticias, son noticias de 24 horas. Y ahí deja las cosas. Y ahí se queda. Porque son obras que no se ven, que no les lucen a los gobernantes. Pero sí tienen solución. Sí tienen solución. Ahora. Tengo muchos conocidos que me dicen, oye, se me está inundando en la casa. ¿Por dónde? Pues por el drenaje. Por el drenaje. Porque el drenaje es rebasado. Entra a la casa. Pero otra parte que yo quisiera hablar aquí es de que hay otros países donde se aprovechan el agua de lluvia, se llama cosecha de agua de lluvia. Países como Japón y otros. Todos los techos que ahora le llaman techos cuenca, tienen sus canaletas y van a bajan tinacos. y van a aljibes muy grandes, muy grandes. En algunos casos los utilizan para no utilizar el agua de pozo. Sobre todo en las escuelas, en las universidades se debe aprovechar eso. Todas las escuelas tienen un techo muy grandes. La pregunta es, ¿dónde está esa agua? ¿Por qué no la podrían conducir a un aljibe grande para que durante la temporada de agua y lluvia pues utilicen agua en los baños o para los servicios. Sí, para los baños y para toda la cuestión de riego de jardines y labores de limpieza y todo. Sí. Para mí dejamos el agua limpia exclusivamente para lo que debe de ser. Aunque esa es agua muy limpia, porque es agua de lluvia, no tiene nada, no tiene absolutamente nada, más que un poquito de tierra. Pero pues, mediante unos filtros, pues queda limpio. Se puede florar y ya Doctor, ¿y con los arroyos qué ha pasado en Saltillo? Los arroyos es un problema por la cantidad de basura que le echan. Ahí llegan y tiran un mueble. No, sí, vemos. Todo lo que pueden. Entonces vemos en los arroyos, sobre todo donde están los puentes ahí, hay troncos atravesados, muebles y todo eso. Pero es similar a lo que dije, que dura 24 horas. Nada más. Nada más. Hay arroyos que sí son permanentes, como el arroyo Ceballos, que si vemos ahí, lleva más de 10 litros por segundo, en algunos casos más. 1 litro por segundo al día nos da 1 millón de litros. 800, algo cerca de 900,000 litros por día, que se pueden utilizar colocando una pequeña obra, un murito de 50 centímetros, una tubería para conducir el agua a través de una manguera, aguas abajo, y llenar los camiones cisterna. Utilicen esa agua para regar los árboles. Pues ya deberíamos estar ocupados en ese tipo de obras. Lo que pasa es que tienen en mente la relación beneficio-costo, aunque no debería ser así para las autoridades municipales, porque eso pues ahorra mucha agua de los pozos de la Alameda, de otros. Yo no sé dónde está sacando el agua. Así como está el lago de Saltillo, ahí de los Zaraperos, cosas de esas se pueden construir y hay lugares para eso.
requiere hacer proyectos, pero cada proyecto pues tiene un costo, cuando menos de visita. Para sacar los cálculos, decir, te cuesta tanto. Ahora, Cuesta tanto. Aguas de Saltillo ya está invirtiendo, incluso se autorizó un crédito para invertir y perforar más los pozos, en lugar de invertir en este tipo de infraestructura que te van a recargar los acuíferos de manera directa. Sí. Aguas de Saltillo debe invertir en este tipo de obras, porque es agua de muy bajo costo y además va a recargar los acuíferos. Que es lo principal. Es una cosa que no sé por qué no lo tienen en mente, o los asesores que tienen pues no saben. Si no sabes, no puedes proponer algo. Doctor, ¿y a usted nadie lo ha convocado? No. Absolutamente. No, yo fui al municipio ahí a proponerme, no directamente con la presidencia, con uno de los asesores, o diputados creo que son ahí. Y le hicimos la propuesta de construir lagos aquí en Saltillo, lagos. Sí, como lo tienen las grandes ciudades de Texas, alrededor de las ciudades, sí. Austin, Houston, San Antonio, tienen lagos alrededor y presas alrededor y están recargando permanentemente. Hace tiempo hice una propuesta, pero no la hice por escrito. Así como hablé una vez con Rogelio Montemayor, Martínez y Martínez, cuando era gobernador, ya casi al terminar, y yo le hacía esa propuesta de recargar los acuíferos por métodos artificiales. Y le hacía saber, le dije, mira, tenemos una botella de Coca-Cola, estamos en el campo. Le dije, mire, vamos a chupárnosla. Ya quedó vacío. Pero por ese mismo popote vamos a meter el agua a la botella, que es el acuífero. Y desgraciadamente ya estaba en su último mes, a él ya no le tocó. Pero ahí se quedó, se quedó la propuesta. La propuesta hablada. Pero dada la gravedad de la situación que estamos viviendo por el agua, pues las autoridades deberían de convocar a los expertos, y usted es uno de ellos, y aquí lo tenemos, y además dispuesto a colaborar con su ciudad, con su región, con su estado. Entonces, deberían de llamarlo. Tanto las autoridades municipales, estatales, como las de la propia empresa Aguas de Saltillo, porque el conocimiento que usted tiene es muy importante para aprovechar todo este tipo de situaciones. Yo propondría que se hiciera un foro. Un foro. Si no nacional, estatal. Porque el problema no es nada más de la ciudad de Saltillo. No. Está General Cepeda, Ramos Arizpe. Parras de la Fuente, baja mucho agua y se va. Parras de la Fuente, ahorita en su tiempo me tocó hacer un aforo del agua que sale de las montañas que perforaron. Y en ese tiempo eran alrededor de 300 litros por segundo, que no es mucho. No, son permanentes. Es una cantidad tremenda. No, pero esta agua es mucho más. No, claro. Esta agua estamos hablando de, ¿qué le diré? A la salida, más de 100 metros cúbicos por segundo. Si los contamos todos los arroyos y las calles, todas las calles, pues vale la pena hacer un estudio sobre eso. Pero lo del foro, donde participen geólogos, ingenieros civiles, hidrólogos. Toda la academia. Y expongan sus ideas y sus planes. Total, son ideas que hay que aportar para darle una solución. Yo en lo particular, pues sí propongo lo de los pequeños estanques, vamos a decir, como lo tiene el licenciado Catarino Molina. 1 millón, pueden ir a visitarlo, ahí está, tiene agua. Tiene una huerta de nogales que de ahí, la temporada de lluvias, de ahí la surte, ¿verdad? Y vaya sequías o no, y ahí hay agua suficiente para regar. Doctor, muchísimas gracias por su aportación a este noticiario, y ojalá pronto alguien ponga ojo a esto y hagan un foro. Gracias. Vámonos, 8 de la mañana con 24 minutos. Es el doctor Felipe Ortega Rivera. Muy interesante todo lo que nos vino a aportar esta mañana.